¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos de nuevo la ronda de entrevistas a los candidatos y candidatas para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, candidatos y candidatas que quieren formar parte del próximo gobierno para los próximos 4 años. Y hoy recibimos a Eduardo García Ontiveros, es el candidato por Ciudadanos. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Bueno, esta legislatura ha estado sobre todo en la parte de concejal no adscrito, quizá no es tan visible. ¿Quién es Eduardo García Ontiveros? Bueno, Eduardo García Ontiveros ahora mismo es el candidato por Ciudadanos, repito, como alcaldable, hace 4 años también fui el candidato. Y bueno, como tú dices, lo que pasó en la legislatura, el partido consideró en su momento que había sido un error garrafal y por lo tanto, pues readmite mi posición dentro del partido con todos mis derechos y mis obligaciones y con todo el statu quo que había en un inicio. Y además de ello, pues me nombra candidato porque evidentemente cree en lo que yo he hecho durante estos 4 años. He de decirte, y para que lo sepan todos los televidentes, que yo no me he movido ni un milímetro de lo que son las políticas de Ciudadanos, al revés. Las he promulgado mucho más. He intentado poner un poco de sentido común dentro de todo el mare magnum y la política de trincheras que hemos vivido durante 4 años, no solo en el Pleno, sino también entre bambalinas. Y creo que eso es lo fundamental de mi política durante estos 4 años. Y es la política que hace Ciudadanos, es una política que intenta apostar por el sentido común y olvidar el enfado constante que hay en la política, no solo a nivel municipal, sino autonómico y nacional. ¿Cómo afronta estas elecciones? Bueno, con muchas ganas, con mucha fuerza, con un equipo renovado en Ciudadanos. He de decir que la lista que hemos hecho o que he confeccionado yo es una lista de la que estoy muy orgulloso, de cada uno de los miembros de esta lista. Es una lista 50% de hombres y 50% de mujeres. Creo que es un hito también para Ciudadanos, no se había hecho nunca, desde que Ciudadanos se presenta a las elecciones municipales aquí en Elche. Y estoy muy orgulloso porque ninguno de ellos, ni de ellas, me ha exigido absolutamente ningún puesto concreto. Me han dado totalmente libertad para que yo disponga el orden de la lista, no me han exigido absolutamente nada y desde aquí se lo quiero agradecer a cada uno de ellos. Como hablaba, usted ha formado parte de esta corporación municipal como concejal no adscrito por esas desavenencias que hubo dentro de Ciudadanos. Después de una refundación deciden readmitirle. ¿En qué ha cambiado Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos ha cambiado en una cosa muy clara. Ciudadanos ha dejado de ser la muleta del PP, que era lo que realmente dañaba a la imagen de Ciudadanos. Ciudadanos se ha reconvertido en lo que era en sus orígenes, un partido de centro, un partido que puede negociar a ambas bandas. Es el único partido de todo el espectro político de nuestro país y de la Comunidad Valenciana y del municipio que puede negociar a ambas bandas. El Partido Popular y Vox eso no lo pueden hacer. El Partido Popular y Vox están condenados a entenderse. Y la gente que nos está viendo tiene que entender que votar al PP es votar a Vox. Eso con Ciudadanos no va a pasar, porque Ciudadanos va a poder negociar a ambos lados. Y también tiene que entender que votar al Partido Socialista es posiblemente una posibilidad de que también entre en el gobierno la izquierda radical. Entonces, el único partido que puede salvaguardar esa situación es Ciudadanos. Eso es lo que ha cambiado de Ciudadanos. Antes no existía eso. Y lo hemos visto durante toda la legislatura en lo que se había convertido Ciudadanos. Ciudadanos se había convertido en un satélite del Partido Popular del señor Pablo Ruz. En este momento en el que la política está tan polarizada, ¿hay espacio para el centro? Siempre hay espacio para el centro. Todo el mundo que sabe y conoce las políticas de Ciudadanos absolutamente está de acuerdo con todas ellas. Ciudadanos hoy por hoy es el partido que defiende a todas las familias, absolutamente a todas, a todo tipo de familias. Eso no lo puede decir ningún partido. Y yo estoy convencido de que todo el mundo que nos está viendo sabe cuáles son las políticas de Ciudadanos y de forma interna sabe que son potenciales votantes de Ciudadanos. Porque votar a Ciudadanos es votar al sentido común, votar a la política útil, votar a la política que evita la confrontación. Al revés, lo que es votar a Ciudadanos es votar por un partido que intenta llegar a acuerdos constantemente. ¿Y por qué? Por el bien común, no por el bien de las siglas de Ciudadanos o por el bien personal de un concejal o de un diputado. Esa es la gran diferencia.
en los últimos procesos electorales que ha habido, Ciudadanos no ha tenido un resultado demasiado positivo, tampoco en las últimas encuestas. ¿Qué pronósticos tienen para Elche? Y no sé si es fácil hacer una campaña con esa hemeroteca detrás, con esos resultados que han ido teniendo en otros territorios. Nosotros, desde que entró la nueva dirección nacional, lo tiene muy claro la dirección nacional. Hace unos días estuvo aquí el secretario general, Adrián Vázquez, apoyando el proyecto de Ciudadanos Elche y apoyando mi figura como alcaldable. Lo tienen muy claro. Hay que mirar hacia adelante, no podemos estar constantemente mirando hacia atrás, hay que seguir hacia adelante. El partido tiene muy claro dónde está y también tiene muy claro dónde estaba, pero bueno, son circunstancias sobrevenidas. ¿Que si es complicado? No, no es complicado, porque te voy a decir una cosa, quien está hoy en Ciudadanos, quien hoy está en Ciudadanos a día de hoy, cuando estamos hablando tú y yo aquí en esta sala, es realmente quien cree en el proyecto, quien estamos ahora. Los que no están y estuvieron realmente no eran de Ciudadanos. Los que ahora están en otros proyectos, evidentemente, tenían la cabeza amueblada a nivel político de otra forma y por lo tanto no creían en el proyecto. Los que estamos hoy, los que vamos a hacer la campaña electoral en estos días, somos los que realmente luchamos por las propuestas de Ciudadanos, por los que enarbolamos esa política útil. Por lo tanto, eso es lo que nos da la vitalidad para afrontar una campaña electoral ilusionante y para afrontar que Ciudadanos pueda ser decisivo a la hora de gobernar esta ciudad. Eso le iba a preguntar porque el secretario general Adrián Vázquez, que estuvo en Elche, hablaba de lo importante que puede ser Ciudadanos en este proceso electoral, de lo decisivo que puede ser a la hora de conformar gobierno. ¿Cree que también puede ser decisivo en Elche, Ciudadanos? Sí, bueno, lo ha dicho muchas veces el secretario general de mi partido, Adrián Vázquez. No hace falta sacar un grandísimo resultado para ser decisivo, pero no solo aquí en Elche, sino incluso en la Comunidad Valenciana. Aquí en Elche a lo mejor no hará falta sacar 6 o 7 concejales. A lo mejor con 1 o con 2 somos decisivos para gobernar este ayuntamiento. Eso es en lo que se tiene que centrar el partido, en lo que nos estamos centrando nosotros a nivel de campaña electoral y de organización de todo lo que es la campaña electoral. Por lo tanto, hay que tener los pies en el suelo, pero somos muy conscientes de que podemos ser muy decisivos. Y en el caso de poder ser decisivos, ¿hacia dónde inclinarían la balanza? Porque las últimas encuestas dan casi un empate entre lo que sería el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Cuál sería el apoyo que daría Ciudadanos? Ciudadanos lo tiene muy claro. Nunca entraría en ningún gobierno donde estuviera la extrema derecha o la izquierda radical. Y siempre entraríamos en gobiernos donde se respetara absolutamente y escrupulosamente nuestro programa electoral y pediríamos un poquito de apoyo por parte del compañero de viaje, porque hay que recordar, sin ir más lejos, que el Partido Popular no ha sido muy fiel en otros lugares donde ha gobernado con nosotros, ya sea Andalucía, Castilla y León o incluso Madrid. Son ejemplos muy claros donde el socio, que siempre ha sido el Partido Popular, nunca ha sido fiel a Ciudadanos, y Ciudadanos siempre fue fiel a esos gobiernos. Eso, a partir de ahora, va a cambiar. Nosotros vamos a poner encima de la mesa nuestro ideario, nuestras premisas, nuestro programa electoral y también esa fidelidad que se tiene que pedir al compañero de viaje a nivel político. Luego hablaremos de la sintonía que haya podido haber entre usted, cuando era concejal no adscrito, y el resto de partidos de la oposición y también del Gobierno, pero hablaba de ese programa electoral. ¿Cuáles son las propuestas de Ciudadanos? ¿Cuáles van a ser las prioridades de Ciudadanos de cara a la próxima legislatura? Bueno, el otro día tuvimos un debate bastante interesante sobre pedanías en La Hoya, y creo que eso es un punto de partida muy fundamental a la hora de afrontar lo que es un programa electoral. Las pedanías, estamos cansados de ver cómo de legislatura tras legislatura son vilipendiadas. Creo que estamos todos de acuerdo que las pedanías necesitan un transporte público mejor y con más frecuencias, y también necesitan más seguridad. Pero además de ello, nosotros, por ejemplo, llevamos en el programa electoral, y el otro día lo avancé en este debate, que vamos a crear, nuestra idea es crear la oficina del medio rural, una oficina que traiga el ayuntamiento o que lleve el ayuntamiento a las pedanías para que la gente del campo pueda hacer los trámites de una forma más ágil. Pero no solo trámites administrativos, sino que se puedan resolver conflictos de lindes o de tierras que son tan habituales en las pedanías con la gente del campo. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos la intención a nivel deportivo de crear un centro de alto rendimiento en Elche. Creemos que Elche es una ciudad que respira y vive deporte. Creo que tenemos que tener un centro de alto rendimiento. Escasamente existen 4 o 5 en toda España. Creemos que Elche es el lugar perfecto para tener un CAR,
y eso se podría hacer o de forma pública o también con la colaboración público-privada, que creemos que es fundamental. A nivel de cultura, patrimonio. El patrimonio, nos reunimos hace unos días con una asociación experta en patrimonio y nos dijeron dos cosas claves. En primer lugar, el patrimonio que hemos perdido. No podemos seguir perdiendo patrimonio y hemos perdido mucho patrimonio. Y en segundo lugar, nos mencionaron que el patrimonio que nos queda está muy maltratado y a la vez está muy poco aprovechado. Debemos hacer relucir ese patrimonio. Nosotros la idea que tenemos es, dentro de la Concejalía de Cultura, crear una oficina de defensa del patrimonio con un presupuesto propio, con unos funcionarios propios que puedan y que entiendan sobre patrimonio. Eso también sería fundamental. Y otra idea que dejo en el tintero es, para no dejarme en el tintero, es la creación de una concejalía de emprendimiento empresarial y autónomo. Creo y creemos desde Ciudadanos que es fundamental que el tejido empresarial en Elche esté bien defendido. Para eso creo personalmente que se necesita una concejalía exclusivamente para ello, donde se pueda desde ayudar a crear una empresa desde cero o incluso ayudar a una empresa que ya existe a gestionar mejor su economía, sus impuestos, bonificaciones, para ayudarles. Y, por supuesto, la figura del autónomo. El pequeño y mediano empresario y el autónomo es el que aguanta y el que sostiene la economía de nuestro municipio, de la Comunidad Valenciana y de nuestro país. Pero a la vez son los más maltratados a nivel de impuestos, por poner un ejemplo. Nosotros lo que queremos es también bajar impuestos. El IAE, por ejemplo, en un tramo aquí es municipal y se podría bajar. El impuesto de circulación es uno de los más altos que tenemos en España, aquí en Elche. Luego está el ICIO, el impuesto de construcciones. Si nosotros bajamos y bonificamos el impuesto de construcciones, también podemos generar empleo, porque lo que generamos es que haya más movimiento empresarial a nivel de la construcción y, por lo tanto, se genera más movimiento económico. Y, por supuesto, el IBI. El IBI hay que revisarlo y valorar seriamente con los técnicos del ayuntamiento hasta qué punto se puede rebajar el IBI. Básicamente, esos son los grandes puntos donde llevaremos a nuestro programa electoral. Propone una bajada fiscal, pero eso también supone ingresar menos en las arcas del ayuntamiento. ¿De qué manera cuadrarían las cuentas en ese sentido? Porque, como le digo, bajar significa ingresar menos, se supone invertir menos, se supone menos en ayudas. ¿De qué manera lo podrían cuadrar todo? Yo lo he estado diciendo durante 4 años en los debates sobre el presupuesto anual. Creo que la clave está en la gestión, gestionar mejor. Hay que gestionar mejor porque durante todos los años hemos tenido remanentes. Eso significa, para que la gente que nos está viendo nos entienda, es que del presupuesto anual del ayuntamiento, cuando termina el año, ha habido dinero que no se ha podido gastar y, por lo tanto, entra directamente a ser remanente al presupuesto del año siguiente. Gestionemos mejor eso, gestionémoslo mejor. Si existe ese remanente, utilicémoslo, por ejemplo, no en amortizar deuda o amortizar parte, pero luego otra parte poder valorarla con los técnicos para poder rebajar impuestos o bonificarlos. Esa es la clave para poder no tener esa merma, como tú dices, en servicios para los ilicitanos. Bueno, al final, condicionarlo todo al remanente no es del todo seguro, porque ya sabe que las reglas fiscales pueden ir cambiando y que el remanente no siempre se puede utilizar para lo mismo, y entiendo que esto tendría, como dice, que hablarse con los técnicos y ver de qué manera para eso están ellos, y yo creo que siempre, de hecho lo he estado haciendo durante 4 años, yo siempre que tenía alguna duda o de algún concepto fiscal, siempre he tenido las puertas abiertas de la Concejalía de Hacienda y de la concejal de Hacienda, y siempre he ido allí a hablar con ella, pero también con los técnicos. Creo que eso es sano a nivel político y no sé si muchos concejales de la oposición lo han estado haciendo durante estos 4 años. Creo que no. También ha hablado en esta legislatura sobre el turismo, sobre la importancia del impulso socioeconómico a través de la estrategia turística. ¿Cree que se ha hecho un buen trabajo en cuanto al turismo en esta legislatura? Se ha hecho mejor trabajo que la legislatura pasada. Eso sí es verdad y eso es objetivo. Quien diga lo contrario está mintiendo o está ciego, ¿vale? ¿Se puede hacer mejor? Sí, siempre se puede hacer mejor. Pero lo que te digo es cierto, se ha hecho un trabajo mejor que el de la legislatura pasada, pero porque en la legislatura pasada no había absolutamente nada. No existía unas directrices a nivel turismo.
creo que se puede mejorar. Tenemos que utilizar todo nuestro potencial, no solo con nuestros patrimonios, sino absolutamente con todo lo que genera Elche, pues sus playas, su cultura, su gastronomía. Se tiene que hacer un paquete con un gran lazo que pueda ser entregado fuera de nuestras fronteras, fuera de la Comunidad Valenciana, dentro de la Comunidad Valenciana, incluso fuera de nuestras fronteras nacionales. Tenemos un aeropuerto, uno de los más importantes a nivel turístico de todo el territorio nacional. Eso tenemos que aprovecharlo. Tenemos que poder generar atracción. Ya tenemos mucha atracción turística a través del aeropuerto, pero creo que se puede gestionar mucho mejor. Para eso hay que trabajar y hay que estar en el gobierno, evidentemente. Hay algunos asuntos que conocíamos la decisión que podía tomar Ciudadanos durante la anterior dirección, ahora cambia esta dirección, está usted al frente del proyecto. ¿Qué pasaría, por tanto, con cuestiones como los carriles bici? En la anterior dirección aseguraban que algunos los desmantelarían en la línea del Partido Popular. ¿Cuál es la decisión que tomaría en el caso de que usted llegue a formar parte del gobierno? Bueno, hay que decir, esto hay que explicarlo también a la gente que nos ve, los carriles bici están subvencionados por fondos europeos y los fondos europeos están supeditados a que evidentemente esos carriles bici que ya existen, si se suprimen o si se quitan, se tendría que devolver ese dinero. A lo mejor las personas que dijeron eso en su día y que lo siguen diciendo ahora, a lo mejor estarían dispuestos a pagar con su bolsillo pues esa supresión de los carriles bici. Entonces a la gente no hay que engañarla, pero bueno, y tampoco se podrían modificar, porque también se tendría que devolver parte del dinero. Por lo tanto, a la gente no hay que engañarla. Los carriles bici, algunos están mal puestos, evidentemente. Da la sensación de que algunos se han puesto rápido y corriendo y de forma parcheada. También es verdad, pero ya están puestos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es ver un plan de movilidad que ya discutimos en el último pleno de la legislatura, largo y tendido, un plan de movilidad acorde primero a las costumbres, que es lo que dije yo, de los ilicitanos. No podemos cambiar las costumbres de los ilicitanos de la noche a la mañana, hay que hacerlo de forma progresiva. Y yo puse encima de la mesa una solución que el mismo día del último pleno de la legislatura, el gobierno belga había instaurado por ley, que es bonificar en las nóminas de los trabajadores públicos y privados 0,25 euros por cada kilómetro recorrido en bicicleta. Aquí lo podemos hacer y lo podemos valorar no en las nóminas de la gente, pero sí bonificar impuestos, por ejemplo el de circulación, por cada kilómetro recorrido, y a lo mejor así la gente va cambiando de mentalidad, va utilizando más el transporte público, va utilizando más el carril bici y las bicicletas, pero lo que no se puede hacer es hacerlo de golpe, y lo que tampoco se puede hacer es decir que no a todo y no dar soluciones. Yo he dado una solución, una posible solución, no es la panacea, evidentemente, pero yo he puesto encima de la mesa una solución, el resto de la oposición no. Hablemos también del mercado central. Sabíamos qué haría la anterior dirección, qué haría Eduardo García Ontiveros. Conocemos dos proyectos, el del equipo de gobierno, que está avanzando en su tramitación. Conocemos el proyecto del Partido Popular. ¿Cuál sería el proyecto o la alternativa de Ciudadanos? Bueno, yo tengo muy claro, desde Ciudadanos tenemos muy claro que el mercado central, el provisional, ahí no se puede quedar. Eso es una infracción urbanística de libro y, por lo tanto, ahí no se puede quedar. Por mucho que digan y por mucho que diga el Partido Socialista y Compromís de que no hay una posibilidad y de que se han hecho modificaciones puntuales del plan general para que eso se quede allí. Eso es una barbaridad. Y aparte se va a judicializar, porque lo van a judicializar la Asociación de Vecinos de aquella zona y, por lo tanto, se puede eternizar otra vez el asunto. Por lo tanto, por lo que nosotros apostamos es porque ese mercado provisional desaparezca, porque le voy a decir una cosa, mientras se quiere hacer el proyecto del Partido Socialista en la ladera del río, ¿alguien ha pensado qué van a hacer con los placeros mientras tanto? ¿Dónde los van a meter? ¿En la ladera de enfrente? ¿En un provisional del provisional? Es que así no podemos ir. Por lo tanto, los placeros deben volver al mercado de la Plaza de las Flores, con un nuevo proyecto donde se conjugue los puestos de mercado con la gastronomía y sin parking subterráneo, porque no se puede, por más que se empeñe el Partido Popular del señor Ruz, por más que se empeñe. Por lo tanto, lo que se debería hacer es lo que le acabo de comentar. Y luego, alrededor del mercado, existen suficientes parkings
y zonas de aparcamiento en superficie para que la gente se pueda acercar al mercado. La gente que va al mercado central suele ser gente que vive en el barrio y no necesita el vehículo para acercarse. Pero si hay gente que quiere acercarse en vehículo porque va de otras partes del barrio o viene de otras partes del municipio o incluso fuera del municipio, hay parkings de sobra para aparcar ahí e ir andando durante 3 minutos de reloj al mercado central. Y a lo mejor así también generas más sinergias con toda la zona comercial del centro. Es de pura lógica, es de pura lógica. Estos macroproyectos y macroparkings subterráneos en zonas donde no caben, pues hombre, es también un poquito engañar a la gente. En el último pleno se debatió esa ordenanza de la prostitución y usted en su declaración aseguraba que iba a ir en contra de lo que estaba diciendo su partido hasta el momento. Su partido está a favor de regular la prostitución y usted apoyó esa ordenanza que lo que busca es abolir la prostitución. No sé si ese va a ser el carácter que va a tener Ciudadanos en esta legislatura, el carácter que va a tener Eduardo García Ontiveros de aplicar su criterio propio, a veces en contra de lo que pueda decir el partido, ateniéndose a consecuencias también. Bueno, las consecuencias yo creo que ahora ya son peccata minuta. Yo lo dije en el pleno y creo que lo vuelvo a repetir. Yo creo que soy una persona que tiene un carácter propio a nivel político. Siempre lo he estado manteniendo y siempre va a ser así. Por lo tanto, no creo que pase absolutamente nada por hacer y decir lo que pasó con la ordenanza municipal, porque sinceramente creo que es lo que había que hacer. Nada más, es así de sencillo y así de simple. Y bueno, esperemos que sea positivo para todos los ilicitanos. Usted llegaba a la política prácticamente de nuevas hace 4 años. ¿Lo que le ha ofrecido la política le compensa para seguir? Sí, la política yo siempre la he visto como el arte de la negociación y el arte de llegar a acuerdos. Mi abuelo paterno era de carrera diplomática y siempre me dijo, en los lugares donde él estuvo, que la diplomacia era el mejor arma para poder llegar a acuerdos entre personas que no querían llegar a acuerdos. Y creo que eso es totalmente extrapolable a la política como está hoy la política. La política hoy es una política del enfrentamiento, del y tú más. Lo hemos estado viendo durante 4 años en el ayuntamiento y en los plenos. Yo he intentado darle otro aire a la política y me compensa precisamente por eso, porque quiero que la gente entienda que hay otra forma de hacer política. Hay una forma de hacer política del acuerdo, del sentarse en una mesa, del darse la mano por llegar a un acuerdo. Esa es la política en la que yo creo. Y yo siempre voy a defender ese tipo de política. Y el único sitio donde se puede defender esa política es en el sitio donde estoy, en Ciudadanos. Pero no ha vivido momentos fáciles en esta legislatura. Ya, no, eso es verdad, pero no por la política, Mario. La política a veces la hace agria las personas que viven dentro de la política. La política en sí no tiene vida propia. La vida de la política se la da a la gente que está en política. Esos momentos complicados los he vivido, pero gracias a Dios pues, he tenido amigos y apoyo, familia y mujer, donde me han estado apoyando. Y eso es lo positivo que saca a uno de ello. Decía Pío Cabanillas, hace muchos años, que en política hay que tener cuidado y ponerse cuerpo a tierra cuando vienen los suyos, o sea, los tuyos. Eso lo he vivido yo en primera persona y tiene mucha razón. Pero bueno, ha sido un aprendizaje, me ha enseñado mucho estos 4 años a nivel de política, no solo de cara al espectador, sino entre bambalinas también, y esa es la política que a mí me gusta, la de telón hacia atrás, donde realmente uno sabe cómo negociar para poder sacar algo que luego se pueda mostrar de telón hacia adelante. Ahí es donde hay que hacer la política, porque de telón hacia adelante, el minuto de gloria lo podemos hacer todos. Y en esos momentos difíciles que le han acompañado sus familiares, sus amigos, cuando decidió volver a la primera línea política, ¿no le han dicho, déjelo, no insista?
Bueno, de broma sí me lo dijeron, pero ellos me conocen y saben que soy una persona con principios, con ideales muy fuertes. De hecho, esos principios y esos ideales fueron los causantes de lo que ocurrió durante la legislatura. Pero como te he dicho antes, yo no me moví ni un milímetro, creo firmemente en lo que defiendo, creo firmemente en la honestidad y en la dignidad política, que es lo que he llevado durante estos 4 años y que voy a intentar llevar, si los votantes ilicitanos quieren, durante 4 años más. Hablaba de sus familiares, de sus amigos, pero ¿cómo ha sido el trabajo con los compañeros? Es cierto que se ha visto más afinidad con el equipo de gobierno. De hecho, PSOE y Compromís han destacado su talante, su actitud proactiva a la hora de proponer asuntos, pero no se ha visto tanta sintonía con la oposición del Partido Popular, de Vox, también de su excompañera del partido. ¿Dónde se ha sentido más cómodo? ¿Cómo se ha visto en esta legislatura? Bueno, en esta legislatura me he visto que estaba haciendo política de centro, pura y dura. El único que hacía política de centro en el Ayuntamiento de Elche era yo, casualmente. Lo que hay que tener claro es que cuando se está en la posición de la oposición, en un ayuntamiento donde existe mayoría absoluta de Partido Socialista y Compromís, hay que ser un poco inteligente. Si uno quiere sacar propuestas propias adelante, ¿con quién hay que negociar? ¿Y con quién no hay que enfrentarse? Con el que gobierna. Es de pura lógica. Y aquí volvemos otra vez a lo que te he comentado antes. Hay que sacar la diplomacia, el saber sentarse, el saber dialogar, el saber llegar a acuerdos. ¿Con quién? Con quien tiene mayoría absoluta. Porque ellos no te necesitan para nada. Pero si tú consigues, durante unos momentos, durante unos instantes, que te escuchen y poder llegar a acuerdos, esas medidas que son tuyas podrán ir, por ejemplo, en los presupuestos anuales del ayuntamiento, como he conseguido año tras año. Cuestiones que a lo mejor el resto de la oposición no ha conseguido, precisamente por lo que te he comentado antes, por esa labor de machaque y del no por sistema entre los dos bloques. Y ahí es donde está Ciudadanos, y ahí es donde tiene que estar la política de Ciudadanos. ¿Se lleva amigos de la política? Sí. Sí, pero también he perdido muchos, sí. Pero bueno, yo creo que eso va en el ADN de la política. Pero bueno, mis amigos son mis amigos de toda la vida. Y mis amigos de toda la vida evidentemente no son políticos. Pero sí, he conocido gente muy buena en política, sí. Y gente no tan buena en política. Pero bueno, menos mal que mucha de esa gente no buena en política está donde tiene que estar, o está en un sitio donde debería haber estado hace mucho tiempo. ¿Qué va a hacer Eduardo García Ontiveros en estas semanas para salir de toda esta campaña de vez en cuando? Pues es complicado, Mario, es complicado salir de vez en cuando de esta campaña. A mí me gusta leer. Tengo varios libros pendientes y me gusta mucho leer. Como tú sabes y como yo, me gusta mucho escribir, igual que tú. También intento sacar un poquito para escribir, pero he de decirte que es complicado porque la cabeza va a mucha velocidad. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que discutir, que planificar. Me gustaría ir al cine algún día, me gustaría ver algunas películas que tengo en taquilla y me gustaría hacer deporte. Yo normalmente hacía deporte todas las semanas, llevo varias semanas sin hacer deporte porque no puedo, porque hay que ir a muchos actos, hay que hablar con mucha gente, hay que hacer muchas historias, pero bueno, tranquilidad, que siempre habrá algún momento o para ver una serie, que hay muchas series muy buenas ahora, y de momentos de relax siempre hay. Eduardo García Ontiveros, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros, aquí hablando de política y de todo lo que tiene por delante Ciudadanos. Le deseamos suerte a usted y a su partido. Muchas gracias, Mario. Y a ustedes les espero en la próxima entrevista para seguir conociendo a los candidatos de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo. Gracias por acompañarnos.